Hola chicos, vamos a comenzar con la cápsula de esta semana asociada a ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a partir por un ejercicio aplicado asociado a ecuación lineal de primer orden. Dice, justo antes del mediodía se encuentra el cuerpo de una víctima de un presunto homicidio dentro de un cuarto que conservado a una temperatura constante de 70 Fahrenheit y a las 12 del día la temperatura del cuerpo es de 80 Fahrenheit. A las 1 es de 75 Fahrenheit. Considera que la temperatura del cuerpo al morir era de 98,6 Fahrenheit y que éste se ha enfriado de acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton. ¿A qué hora murió la víctima? Antes de analizar los datos, tenemos que identificar que tenemos un problema de ley de Newton, enfriamiento de Newton. Por lo tanto, sabemos que la ecuación diferencial de dt a dt es k por m menos t. Entonces, de esta forma, al calcularla, podemos determinar la función de temperatura en el tiempo. Entonces, dt dividido m menos t va a ser igual a k por dt. Observamos que tenemos una variable separable y aplicamos la integral, obteniendo la integral de dt dividido m menos t es igual a la integral de k por dt. Esto me queda menos el logaritmo de m menos t es igual a k por t más c. Multiplicamos por menos 1 y vamos a tener el logaritmo de m menos t es igual a menos k por t más c. Necesitamos eliminar el logaritmo natural, por lo tanto vamos a aplicar la exponencial obteniendo m menos t es igual a e a la menos kt más c. Pero observamos que las potencias se están sumando. Eso quiere decir que tienen la misma base por propiedades de potencias. Pero la exponencial elevado a una constante me da otra constante, obteniendo que m menos t es igual a c por e a la menos kt. Y como necesito determinar la temperatura respecto al tiempo, T de T va a ser la temperatura del medio, que es m, menos c por e a la menos kt. De esta forma obtenemos la fórmula de temperatura respecto al tiempo. Entonces, lo que necesitamos ahora que tenemos la formulación es ver nuestros datos. Entonces, dice que justo antes del mediodía se encuentra un cuerpo, ¿cierto? Y que está a una temperatura constante, el medio, donde fue encontrado de 70 Fahrenheit. Esto es la temperatura del medio. Por lo tanto, M es igual a 70 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que la temperatura en el tiempo es de 70 menos C por E a la menos KT. Ahora me dan unos datos. ¿De qué se tratan estos datos? Me dicen que a las 12 del día la temperatura del cuerpo es de 80 Fahrenheit. Entonces vamos a imponer que en un tiempo cero, que van a ser el mediodía, tenemos una temperatura de 80 Fahrenheit. Eso es lo que vamos a estipular. Entonces, como tengo este primer dato, decimos y reemplazamos estos términos en la ecuación diferencial. Vamos a tener 80 es igual a 70 menos C por E a la menos K por 0.
me quedaría 10 es igual a menos c por e a la 0. Y e a la 0 me da 1. Por lo tanto, voy a tener que c es igual a menos 10. Utilizando la información de ese dato. De esta manera, la temperatura en el tiempo va a ser igual a 70 más 10 por e a la menos kt. Aquí tenemos la temperatura con ese dato. Si seguimos con los datos, dice, a la 1 de la tarde habían 75 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que en un tiempo de 1 hora, que son las 13 horas, la temperatura en 1 va a ser de 75 Fahrenheit. Por lo tanto, vamos a decir que 75 es igual a 70 más 10 por e a la menos k. Entonces, el 70 pasa hacia el otro lado restando, dándome 5, es igual a 10 por e a la menos k. El 10 pasa dividiendo, lo cual me da 1/2. Y necesito eliminar la exponencial. Por lo tanto, aplico logaritmo natural. Obteniendo el logaritmo de 1/2 es igual a menos k. Por lo tanto, k es igual a menos el logaritmo de 1/2. Entonces tomamos la calculadora y decimos 1/2, y a eso le aplicamos el logaritmo natural, dándonos menos 0,69 y más decimales. Vamos a ocupar 3 decimales. Como tenemos menos, por menos me va a dar más, tenemos 0,693. Entonces, la temperatura en el tiempo va a ser de 70 más 10 por e a la menos 0,693 veces el tiempo. Y aquí tenemos la formulación de la temperatura en base a los datos que se nos propone. Finalmente, dice que hay que considerar que la temperatura del cuerpo al morir es de 98,6 Fahrenheit. Eso quiere decir que en un tiempo que desconozco, la temperatura del cuerpo es de 98,6 Fahrenheit. Entonces, lo que nosotros necesitamos es calcular el tiempo. Por lo tanto, vamos a tener 98,6 es igual a 70 más 10 por e a la menos 0,693t. El 70 pasa restando, obteniendo 28,6 es igual a 10 por e a la menos 0,693t. El 10 pasa dividiendo, obteniendo 2,86 es igual a e a la menos 0,693t. Aplicamos el logaritmo natural, obteniendo el logaritmo de 2,86 es igual a menos 0,693t, y todo este término va a pasar dividiendo, donde el tiempo va a ser menos 1 dividido 0,693 por el logaritmo de 2,86. Entonces el tiempo es de menos 1,50 vamos a ocupar 3 decimales. Horas. Es 1,516 horas. Pero siempre le han dicho que el tiempo no puede ser negativo. Pero se supone que nosotros estamos averiguando un tiempo pasado.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos 1 que representa la hora, pero tenemos 0,516 que también representa horas. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla a minutos. Entonces 1 hora son 60 minutos. 0,516, ¿cuántos minutos son? Por lo tanto, X va a ser 0,516 por 60 y eso me da 30,96. 30,96 minutos. Por lo tanto, podemos decir que es 1 hora y 30 minutos. Pero también tenemos los 0,96. ¿Cierto? Podemos dejar el problema hasta ahí o pueden aproximar los 0,96 minutos a segundos. Entonces, podemos determinar que a la persona falleció alrededor de 1 hora y 30 minutos antes que lo encontraran. Si lo encontraron al mediodía y le restamos 1 hora, quiere decir que son las 11. Si le restamos 30 minutos a ello, son 10:30. Por lo anterior, lo encontraron, o sea, falleció alrededor de las 10:30 de la mañana. Y ahí termina el problema. Este va a ser la instancia en el cual un tiempo negativo nos sirve para poder determinar lo que me implementa o lo que me está imponiendo el problema. Entonces, acá tenemos otro, dice, encuentra la solución de la ecuación diferencial. Tenemos que dy sobre dx es igual a un x factor de un y por x cuadrado más y. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si puedo factorizar algo. Dy a dx es igual a x factor de y factor de x cuadrado más 1. Entonces, miren lo que ocurre. Dy a dx va a ser 1 sobre y por x dividido x cuadrado más 1. Entonces, de esta forma, observamos que esto depende solo de x y esto depende solo de y. Por lo tanto, tenemos una variable separable. De esta forma, nos quedaría y por dy es igual a x dividido x cuadrado más 1 por dx. Entonces, tenemos aquí nuestra variable separable y la podemos integrar. La integral de y por dy es igual a la integral de x dividido x cuadrado más 1 por dx. Entonces la idea es poder integrarlo. Y vamos a tener que y, esto me queda y cuadrado, es igual. Y acá tenemos una sustitución simple. Donde u va a ser x cuadrado más 1
y du va a ser 2x por dx. Por lo tanto, du dividido por 2x es igual a dx. Voy a tener la integral de x dividido por 1 dividido 2x por du. Se me cancelan las x. Me queda y cuadrado es igual a 1/2 de la integral de 1 sobre u por du. Y esto es el logaritmo natural. Y cuadrado es igual a 1/2 del logaritmo de u más c. Pero u es equivalente a un x cuadrado más 1 más c. Como nosotros necesitamos determinar el y no el y cuadrado, podemos decir que y va a ser la raíz de 1/2 por el logaritmo de x cuadrado más 1 más c. Y de esta forma terminamos el problema. Es súper importante recordar los métodos de integración: sustitución simple, directa, por parte, fracción parcial y sustitución trigonométrica. Y vamos a hacer nuestro último ejercicio. Voy a escoger solo uno de los que aquí aparecen. Voy a realizar el problema B. Vamos a hacer el B. Por lo tanto, tenemos 100 más 3t por a' más a es igual a 10. Entonces, necesito dejarlo en su forma canónica. A' más 1 dividido 100 más 3t por a es igual a 10 dividido 100 más 3t. Observamos que este término en nuestro p de x, que en este caso va a ser nuestro p de t, y que este término va a ser nuestro q de t. Por lo tanto, en este caso, nuestro a de t va a ser e por menos la integral de p de t por dt, factor de la integral de q de t, por e por la integral de p de t por dt y este dt. Lo podemos hacer de a poco. Entonces, la integral de p de t por dt va a ser la integral de 1 dividido 100 más 3t por dt. No puedo integrarlo de forma directa, podría, pero si no conocemos la integral de forma inmediata, podemos asociar esto a una sustitución simple. Donde u es igual a 100 más 3t y du es igual a 3 por dt, donde du dividido 3 es igual a dt. Por lo tanto, esto me quedaría la integral de 1 sobre u por du dividido 3, que es equivalente a 1/3 del logaritmo de u. Pero también es equivalente a 1/3 del logaritmo de 100 más 3t. Pero, por propiedades del logaritmo, cuando tengo un término multiplicando el logaritmo, este pasa como potencia a su argumento, obteniendo el logaritmo de 100 más 3t a la 1/3. Por lo tanto, tenemos que a de t va a ser la exponencial de menos el logaritmo de 100 más 3t a la 1/3 de t, factor de la integral de 10 dividido 100 más 3t por e al logaritmo de 100 más 3t a la 1/3.
Acá el logaritmo y la exponencial se anulan. Y aquí tengo que pasar este signo hacia adentro. Entonces me queda e por el logaritmo de 100 más 3t a la menos 1/3, factor de 10 dividido 100 más 3t por 100 más 3t a la 1/3. Aquí se eliminan los términos, obteniendo 100 más 3t a la 1/3 negativo. Y aquí tenemos 100 más 3t a la 1/3 por 100 más 3t a la menos 1. Este término va a pasar hacia arriba con signo contrario. 3 por menos 1 me da menos 3. Más 1 me da menos 2. Por lo tanto, yo voy a obtener 10 veces la integral de 100 más 3t a la menos 2/3 de dt. Esto vuelve a ser una sustitución simple. Por lo tanto, u es igual a 100 más 3t, du es igual a 3 dt, y du sobre 3 es igual a dt. Entonces tenemos 100 más 3t a la menos 1/3, factor de 10 por la integral du a la menos 2/3 dividido 3 por dt. Y esta es una integral directa, obteniendo 100 más 3 a la menos 1/3, factor de 10/3 por u a la menos 2/3, menos 2 dividido por 3, le debemos de sumar 1, lo cual nos va a dar 1/3. Y dividimos por 1/3, más la constante. Este 3 se me cancela con este 3 y volvemos a nuestra variable anterior. Por lo tanto, el ADT va a ser 100 más 3t a la menos 1/3, factor de 10, 100 más 3t a la 1/3 positivo, más c. Puedo dejar el resultado de esa forma. Y ahí terminamos el problema. Como resumen de esta cápsula, recuerden que sí o sí tenemos que trabajar con integrales básicas, sustitución simple, directas, y en el peor de los casos podríamos tener una por parte. Pero sí o sí vamos a trabajar con las mencionadas. Nos vemos la próxima semana.